que el día había llegado. Y yo creo que ese ha sido uno de los peores días de mi vida. Fue una noche dificilísima, pero fue muy linda también. Yo nunca había llorado tanto. Así que no había vuelta atrás. Él no se iba a poder levantar. Él no iba a poder comer por su cuenta. Él no iba a poder caminar. Llegar a casa fue bien difícil porque todas sus cosas estaban, pero él no vino a saludarme como siempre hacía. Y hubo un momento dado en el que vino un viento tan fuerte que yo sentía que me estaba abrazando. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Clínicamente Hablando, el podcast. Esta vez en un episodio sumamente especial para mí, porque vamos a estar recordando a Mac, mi compañero de vida que cruzó el arco iris hace 10 días en el día de hoy que estamos grabando. Les saluda como siempre la doctora Tainari Dávila, pero hoy me acompaña alguien muy especial para mí y para Mac. Ustedes lo van a escuchar, pero no lo van a ver. Queremos darle la bienvenida como se merece al papá de Mac. Gracias, saludos. Gracias por estar aquí en este día que es tan importante y tan difícil para mí. Seguro. Antes de comenzar, como siempre, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram o Facebook como Clínicamente Hablando. También me consiguen en Instagram, Facebook o TikTok. Ya tengo TikTok como la doctora Tainari Dávila. Pueden seguir el podcast y suscribirse en YouTube. También lo pueden escuchar en Spotify o en Apple Podcasts. Ok, doctora. ¿Por qué deseas compartir la historia de lo sucedido con Mac? Pues mira, yo sé que como yo soy la autora del manual Cuando mi perro cruza el arco iris, yo sé que yo tengo la mirada puesta en mí y de buena forma, de que las personas quieren saber cómo yo lo he manejado, pues porque es un asunto de que todos los que somos dueños de mascotas sabemos que le tenemos mucho miedo a que este día llegue. Así que yo siento que en gran medida me ha ayudado todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he hablado de este tema, y si mis palabras tienen la capacidad de ayudarlos a ustedes a sanar, de acompañarlos, de validarles, pues es algo que para mí es sumamente importante. Yo siento que ahora Bad Bunny ha puesto muy de moda la puertorriqueñidad y gran parte de la puertorriqueñidad es lo que somos nosotros los puertorriqueños, y los puertorriqueños somos personas muy buenas, muy serviciales, muy cariñosas, muy familiares, y si en algo esta cercanía conmigo los puede ayudar, de verdad que lo agradezco, lo valoro y me lo llevaré conmigo para siempre. Ok, pues cuéntanos la historia de Mac desde el principio. Ok, Mac está conmigo. Hay muchas personas que ya saben esta historia o parte de esta historia porque yo la cuento en el manual. Parte de lo que hago, aparte de dar recomendaciones y de cositas que ustedes pueden hacer, también les voy contando mi historia con Mac, no solamente escrita, sino en fotos. Mac está conmigo desde sus 2 meses. Mac yo lo adopté en Caguas, Puerto Rico. En ese momento histórico yo me estaba hospedando, yo estaba haciendo la maestría en el 2010. Yo me estaba hospedando en un apartamento y mi vecina de al lado, puerta con puerta, era Glorimar, una de mis mejores amigas actualmente. Ella adopta a Pocho. Esta parte de la historia es importante y al final se van a dar cuenta. Cuando ella adopta a Pocho, que es un Shih Tzu, ella llega con el perro al apartamento y yo empecé que yo también quería un perro, así que varias semanas luego yo adopto a Mac. Mac y Pocho se pasaban jugando todo el tiempo, era como, parecía lucha libre, ellos estaban todo el tiempo jugando desde pequeños. Mac era intenso, era amoroso, era activo, era bien celoso conmigo. Pero en años recientes se había visto un deterioro. Yo me imagino que tú lo hemos hablado, ¿verdad? Anteriormente Sí. que había un deterioro que era notable, y en estos días que he estado repasando muchos sus videos veo que ya yo me había acostumbrado a la forma de ser de Mac reciente, pero realmente había un deterioro. Ya él no ladraba, ya él no nos escuchaba a menos que fuera un sonido bien fuerte y se asustaba, él se viraba cuando él dormía casi todo el día, él ya no se trepaba en 2 patas ni brincaba. Él tenía padecimiento del corazón, tenía un soplo en el corazón, padecía del hígado, de los riñones, tenía piedra en la vejiga y padecía de artritis. Pero dentro de todo ese cuadro, que lo puedes escuchar y quizás piensas, wow, tenía muchos padecimientos, dentro de ese cuadro él estaba estable y él estaba bien. Y honestamente, yo no esperaba que él se me fuera este año. Él seguía haciendo sus paseos, Exacto. Salía por la mañana, salía por la tarde, inclusive en los paseos corría. Exacto. Pero
sí se notaba el deterioro. Inclusive cuando uno le pitaba de frente, saber, te estaba mirando a los ojos y tú hacías un sonido como de pito, él buscaba hacia atrás. Como que escuché algo, pero no sé de dónde viene. A veces nosotros entrábamos a la casa y él no se daba cuenta de que habíamos entrado dentro de la casa. Así que sí había un deterioro que era notable, pero dentro de él estaba estable. Cuando nosotros lo sacábamos, él tenía paseos todos los días, más de una vez al día. Por eso todos los vecinos o muchos vecinos nos conocen. Nadie podía creer la edad que él tenía, porque él se veía muy bien. Quien no lo conocía pensaba que él estaba muy bien, pero pues nosotros podíamos comparar y ver el deterioro. Los schnauzers en promedio, según Google, duran de 12 a 15 años. Maquito duró 15 años, 7 meses y 17 días. Vamos a empezar entonces un poquito con qué pasó el 10 de agosto. El 10 de agosto fue un día muy bonito y yo jamás me imaginé que la muerte de Mac estaba tan cerca. Nos invitaron, quizás lo vieron en mis redes sociales, a un grupo de apoyo para personas que habían perdido a sus mascotas del proyecto Lola de Bianca Sova. Ese día estuvimos allí, mi esposo estuvo allí conmigo, hicimos hasta una pulsera con el nombre de Mac, contamos la historia, pero de verdad yo jamás en mi vida me imaginé que la muerte de Mac estaba tan cerca. En ese momento, cuando me toca a mí decir la historia, pues yo hablo de Mac como siempre. Ustedes saben, yo vivo orgullosa de Mac y ahora me toca honrar su memoria donde quiera que voy hablo de él. Pero en ese momento yo hablé de Pocho, porque eso fue domingo y el sábado de la semana anterior, así que ya había pasado una semana y un día, había muerto Pocho, el perro de mi amiga, que les dije que los habíamos adoptado casi juntos. El día que ella me escribe que Pocho falleció el sábado, yo estuve aquí llorando. Por varias razones. Primero, que Pocho era contemporáneo con Mac. Ella es mi amiga del alma. Y también porque yo sabía que en algún momento yo también iba a estar en sus zapatos. Esa noche me quedé viendo televisión en la sala y mi esposo acostó al perro al lado mío en el mueble y yo estaba sobándolo, dejándole saber que su amiguito Pocho había fallecido. Lo que jamás me imaginé, por eso ahorita le dije que esa parte era importante en la historia, que Pocho iba a llamar a Mac. Pues ese día todo estuvo bien, la actividad estuvo súper buena, hablamos de mi libro, hablamos mucho, de verdad, a mí me encantó la dinámica, los invito a que estén pendientes al proyecto Lola, se van a reunir mensualmente, estuvo muy bueno. Y llega el 12 de agosto y ahí es que empieza la pesadilla. Nosotros fuimos a la oficina como siempre, en Bayamón, en la Torre San Pablo. Él estaba bien, nosotros nos fuimos de aquí, un día completamente normal. Ese día yo tenía una clase y yo salía tarde, salía a las 9 de la noche. Así que como nosotros jamás le fallábamos a Mac y a su paseo, mi esposo se fue antes de la oficina, vino aquí a la casa, le dio el paseo a Mac y fue a buscarme a la oficina para llevarme a la clase. Y durante el paseo, él aparentaba estar bien, igual, como siempre. Ese mismo día por la mañana también se le dio el paseo y igual, con la misma dinámica, la misma vuelta. Y llegó a la casa igual. Se le sirve comida, agua y demás. Un día normal. Llegamos por la noche, mi esposo me fue a buscar a la clase, fuimos y compramos algo de comer y llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa, abrimos la puerta y él estaba ahí mismo en la puerta de espalda a nosotros y se estaba resbalando. Cuando yo lo veo, eso a él le pasaba, como que había veces que se orinaba sin querer. Él era un perro que estaba súper adiestrado, entrenado. Y él no hacía sus necesidades adentro hasta que se puso viejo. A veces tenía uno que otro accidente. Pues le podía pasar que se orinaba y se quedaba como resbalándose ahí hasta que podía arrancar. ¿Qué sucede? A mí me habían operado en julio. Y aunque no voy a entrar en detalles de la operación, pero sí eso juega un papel importante porque, por ejemplo, yo no me podía doblar a tratar de ayudar a Mac, aunque yo fui la primera que entré a la casa, porque se supone que yo no me doblara, que yo no lo cogiera al hombro, porque yo no podía hacer fuerza, había muchas limitaciones que yo tenía. Así que yo sigo con la pizza hacia la mesa de comedor y dejo que mi esposo se encargue de Mac. Y yo me puse a comer porque de verdad yo pensaba que era algo normal, que Maquito se estaba resbalando, pero que no había pasado nada. Estando ahí mientras comía, mi esposo me llama y me dice, ven acá, el perro no está bien. Yo suelto lo que estoy haciendo, me acerco a donde él y me doy cuenta de que el día había llegado. Y yo creo que fue el choque más fuerte.
el, el Mac, cuando yo lo estoy atendiendo, no, como que no responde a mi mirada, yo lo miro, sus ojos se iban hacia arriba, además de que no se podía parar, y eso sí que no lo había pasado antes, quizás en el piso, en la losa, pues sí se podía resbalar, pero en este momento estábamos encima del matre de él, no, y no se levantaba, eran unos movimientos bien erráticos que nunca lo habíamos visto, y por eso yo decido llamarla y decirle como que ven acá, vamos a atenderlo porque no es el Mac de siempre, algo está pasando. Donde eso que le estamos contando fue exactamente donde yo estoy sentada, porque Mac regularmente dormía aquí en la sala, tenía su camita, y dormía en la sala porque él lo decidió de esa manera, porque él tenía una cama en mi cuarto, pero a la vez él le dio con que quería dormir en la sala y nosotros le respetamos eso. Él tenía su camita aquí, así que mi esposo lo trae hacia aquí hasta su camita, yo vengo, me le acerco, me ñangoto, aunque se supone que no lo hiciera, lo cojo al hombro, aunque se supone que no lo hiciera, y cuando yo lo miro, yo me di cuenta que el momento había llegado. Y creo que fue una de las cosas más fuertes, porque tú como dueño de mascota estás todo el tiempo pensando en ese momento, pero no sabes cuándo va a ser. Y honestamente me tomó por sorpresa. Su mirada era impresionante. Yo pienso que la mirada de él fue lo más que me hizo darme cuenta de que ya él no estaba ahí. Sus ojos se movían hacia arriba todo el tiempo, todo el tiempo. Él no se podía parar, se iba de ladito. Y no podía comer, no podía tomar agua, no podía hacer absolutamente nada. Parte importante del uno estar acompañado, a mí jamás se me hubiese ocurrido darle agua con una jeringuilla de estas que utilizan para medicamentos. Nosotros tenemos ahí un montón de todas las veces que le dieron medicamentos. Y mi esposo comenzó a darle agua a través de esa jeringuilla. Y cuando él tomaba agua, cogía como un aire. Yo miro a mi esposo y le digo que no lo quería llevar al hospital. Varias razones. En el momento en el que usted esté afrontando esa decisión, usted tomará la que usted entienda correcta. Nosotros entendimos en ese momento que esa era la decisión correcta y la que nos hacía sentir paz. ¿Por qué? Porque en el momento en el que encontramos al perro, el perro estaba en una condición que parecía, o a mí me daba a entender, que él se iba a ir. Y yo le digo, yo no quiero que él se muera solo en un hospital. Y mi esposo me miró y me dijo que estaba de acuerdo. Obviamente, y de esa decisión era momentánea, iba a depender de cómo transcurriera la noche, porque si el perro comenzaba a chillar o a sentir, que nosotros nos diéramos cuenta de que estaba pasando por dolor o algo, íbamos a cambiar la decisión. Sí, porque una vez el perro se acostaba y sentía que uno lo estaba sobando y qué sé yo, él se mantenía tranquilo, como si estuviera durmiendo, con los ojos cerrados, quieto, que no se veía que tenía algún tipo de dolor o que estuviera sufriendo en el momento en que estaba acostado. Y por eso fue también lo que nos ayudó a no llevarlo al hospital. De todos modos, yo consulté, aunque eran más de las 9 de la noche, con su veterinaria, la doctora Alexia Simeonidis. Ella siempre está pendiente a su Instagram y a sus pacientes. Vivo súper agradecida de ella y ahorita le voy a hablar más de mi experiencia en la clínica de ella. Yo le escribo por Instagram, le envío un video y le escribí: no queremos llevarlo al hospital porque no queremos que se muera allá. Y ella me responde: ¿tú crees que ya él esté en esas? Y yo le dije sí. Y ella me dijo: llévamelo a las 9 de la mañana. Así que sacamos todo. Yo estoy grabando ahora mismo en la sala. Sacamos todo lo de la sala. Pusimos un matre en la sala porque ese era el lugar donde a Mac le gustaba dormir. Pusimos un matre en la sala y dormimos toda la noche con él. Fue una noche dificilísima. Fue una noche de mucho llanto. Yo amanecí con esos ojos que parecía que había comido camarones si fuera alérgica. Fue una noche muy difícil porque yo sabía que era la última noche. Pero fue muy linda también. Porque él estaba tan tranquilo. Estoy acostado con mis papás y me lo estoy disfrutando. Que fue muy bonito. Un momento difícil para mí esa noche del 12 fue, yo sabía que el próximo día iba a ser el último de Mac, a menos que ocurriera un milagro. Y yo le pregunto a mi esposo: ¿a cuánto estamos mañana? Y él me dice: a 13 de agosto. Y a mí me cayó un balde de agua fría. Porque mis últimas 3 pérdidas fueron mi abuela materna, viernes 13 de mayo. Mi abuelo materno, viernes 13 de enero. Y Mac, 13 de agosto.
Ese 13 nos levantamos por la mañana y yo había cancelado mi trabajo pues para poder dedicarme a Mac. Mi esposo volvió y le dio agua en la jeringuilla. Yo lo llevé al patio y cargándolo pudo orinar. Ese día, como ya yo estaba más clara y no tenía el shock del 12 de agosto, del día anterior, yo le digo a mi esposo que yo sentía que era como si le hubiese dado un derrame. Porque tú lo levantabas, si tú lo cogías así por el cuerpo y lo tratabas de soltar y él se iba de lado. Era como si el lado izquierdo de su cuerpo, yo siempre decía que él era zurdo porque caminaba así como izquierdo, que el lado izquierdo de su cuerpo no le estuviera funcionando. No se podía parar, no podía nada. Entonces tú veías como la desesperación de él tratando de pararse y no podía hacerlo, no podía comer. O sea, era un cuadro bien difícil. Cuando llegamos a la veterinaria, yo no me quise bajar, yo me bajé y me anoté, pero yo no quise bajar al perro y nos quedamos con él en la parte de atrás sobándolo y dándole mucho amor, porque a él no le gustaba ir a la oficina de la veterinaria, se ponía bien nervioso, temblaba, así que sus últimos minutos, horas de vida, yo no quería que las pasara nervioso, así que nos quedamos en la guagua. Lo evaluaron, le hicieron pruebas y de todas las pruebas él salió bien. Sus condiciones estaban estables, sus condiciones no habían avanzado, pero nos confirmaron que le había dado un derrame. Yo pienso que, sin temor a equivocarme, ese ha sido uno de los peores días de mi vida, si no el peor. Ese día nos atendió la doctora Mendoza, a quien también le estoy sumamente agradecida porque su veterinaria, la doctora Simeonidi, estaba enferma y no nos podía atender. Pero estuvo allí y también estuvo siempre pendiente a nosotros y yo de verdad que le vivo sumamente agradecida. Y les aclaro, esto no es una promoción a Alejandrino Animal Hospital, nosotros pagamos por nuestros servicios, nada de eso, pero sí uno tiene que contar cuando uno está agradecido. Y les hago ese paréntesis también porque ahora en las redes sociales te cuentan tantas cosas y tú no sabes si te lo están diciendo verdad o si es una promoción, no es una promoción. Mi trabajo como psicóloga es acompañar, validar, entender, escuchar. Y yo vivo llena de frustraciones en mi vida personal porque es muy raro que yo encuentre un espacio, por ejemplo, que yo voy al médico y me ha pasado con algunos médicos que que yo siento que no me escuchan, que no me dedican tiempo. Entonces es frustrante. Yo que vivo escuchando a las personas, validando, entendiendo, comprendiendo. Así que para mí era bien importante el yo poder encontrar un lugar en el que me validaran, me entendieran, me dieran mi espacio, me dieran la orientación que yo necesitaba y yo siento que en Alejandrino lo logré. Ella era su veterinaria desde el 2020. En el 2020, cuando estábamos en la pandemia, en el encierro, que se hacían muchos live, ella me invitó a hacer un live con ella. Y luego de ahí, Maquito se puso malito, él padecía del estómago. Porque nosotros vivíamos, lo puedo decir ya, ¿verdad? Porque no vivimos ahí. Nosotros vivíamos al lado de la Martínez Nadal. Eso es un expreso sumamente concurrido. A Mac era bien averiguado. A Mac le encantaba estar en el balcón de ese apartamento que nosotros nos íbamos a trabajar y le dejábamos el sliding door abierto para que él pudiera salir y ver los carros. Pues una de las hipótesis que teníamos en la veterinaria anterior era que eso le daba ansiedad y que por eso él siempre estaba con padecimientos del estómago. Pero nosotros como que no nos convencía tanto esa idea y la próxima vez que le dio, después de yo haber conocido a la doctora Simeonidi, pues yo lo llevé a la oficina. Y el problema se acabó, aunque seguíamos viviendo allí. Así que desde entonces, desde el 2025 hasta la actualidad, ella fue su veterinaria siempre. En el cubículo, nos recibe primero, estuvimos en el cubículo 2 de Alejandrino, nunca lo voy a olvidar, exprimen aquel cubículo y salen nuestras lágrimas.
Nos atendió, como les dije, la doctora Mendoza. Primero vino la enfermera, que llamé para preguntar cómo se llamaba. Ella se presentó, pero yo entre lo que estaba pasando, no lo recuerdo. Me dijeron por teléfono que era Yansuri. Espero estarlo diciendo bien. Nos atendió Yansuri. Ella nos preguntó todo lo que habíamos visto, lo que había pasado. Luego nos atiende Mendoza. Le hacen las pruebas, nos confirma el derrame y nos dice que le podía dar algo para el dolor, porque Mac tiene artritis y para que eso le ayudara, pero que no había nada que hacer con el derrame. Así que no había vuelta atrás. Él no se iba a poder levantar, él no iba a poder comer por su cuenta, él no iba a poder caminar. Pero aún así nos dijo, le voy a dar espacio para que ustedes lo piensen. Y sí nos dijo que la eutanasia era una alternativa. Ella se va, mi esposo y yo nos miramos y automáticamente los dos dijimos, no, es que no hay forma en que el perro pueda continuar de esta manera. Yo no puedo ser egoísta y por yo querer que él se quede conmigo, porque yo obviamente yo no quería que Max se fuera, tenerlo bajo esa condición. Así que ambos juntos tomamos la decisión de la eutanasia. Sí, era algo que como que no le dimos mucho pensar, porque tan pronto nos dijeron que la condición de él no iba a mejorar, pues nosotros como que no queríamos ver al perro sufriendo o nada, le iba a cambiar la vida completamente y no iba a ser una vida de calidad. Y que también yo siento que el asunto de su mirada perdida, como si él ya no estuviera, seguía empeorando. O sea, las fotos que nosotros tenemos de ese último momento era como si él no estuviera ahí. Así que le regresa la enfermera, regresa la doctora, nos pregunta cuál es la decisión, le dejamos saber cuál era la decisión de la eutanasia, volvieron y nos dejaron un ratito con él y nos explicaron cómo iba a ser el procedimiento. Le pusieron 3 inyecciones. La primera era como un suero para asegurarse que estaba en la vena. La segunda era un sedante que lo tranquilizaba para que él no sintiera nada, y el tercero era la inyección. Yo tenía como una mezcla de que yo quería que ese momento no pasara, pero por otro lado quería salir de allí. Yo fui un momento al baño antes de que pasara todo. Mi esposo se quedó con Mac en el cubículo y cuando yo fui al baño, que no había nadie, que estaba yo sola entre 4 paredes, yo quería gritar. Porque es sumamente desesperante. Tú ves a todo el mundo en la sala de espera con sus perros bien contentos, y tú estás pasando el peor momento de tu vida. Llega la doctora, nos pregunta si estamos listos, si necesitamos más tiempo. Le dijimos que estábamos listos, con el corazón roto, pero que estábamos listos. Algo importante, siempre que yo hablaba de cómo yo visualizaba el momento final de Mac, yo siempre decía con mucha seguridad que yo quería abrazarlo, que yo quería darle las gracias, que yo quería cantarle, que yo decía muchas cosas. Yo puedo seguir hacia adelante y recordar a Mac siempre como lo mejor de mi vida. Claro. Y un poco también desde la gratitud, que creo Sin que también duda. es algo que está por ahí en el manual. Sin duda, yo vivo agradecida de él. Hay momentos en los que yo he pensado en ese último momento de Mac y yo me visualizo diciéndole que lo amo y diciéndole gracias. Yo no sabía si yo iba a ser capaz o no de lograr eso, porque tú no lo sabes hasta que tú estás. Pero se lo dije tanto a mi mente que mi mente se lo creyó y fui capaz de hacerlo. Yo le canté a Mac muchas cosas, entre ellos la canción de mi persona favorita. Ustedes saben que yo siempre decía que mi persona favorita era un perro y no era una persona, y se llamaba Mac. Yo le di las gracias. Yo le dije que si él se tenía que ir, se fuera tranquilo, que nosotros íbamos a estar bien. Todavía yo digo eso y yo digo, ¿cómo fui capaz de hacerlo? Por el amor que le tengo. Así que a lo que voy con esto es que vivimos no queriendo pensar en ese momento, pero de la misma forma en la que yo digo, cuando yo me muera yo quisiera que me cremen, o yo quiero hacer un testamento, o yo quiero hacer esto otro, también debemos pensar qué queremos para ese final, porque quizás sin darnos cuenta sí tenemos la fortaleza para poderlo hacer. Termina el proceso. Ay, ¿qué pasó? Cuéntales lo que... Al final, cuando iban a ponerle la última inyección, mi esposo cargó a Mac y yo lo estaba acariciando en su carita. Sí, nosotros... Mac trataron de ponerle el catete por donde le iban a poner las inyecciones,
encima del counter donde ponen normalmente a los perros, pero Mac pues no se podía parar y nosotros le pedimos que si lo podía hacer en los brazos de nosotros. Ellas dijeron que sí, que no había problema. Y nada, cuando se lo fueron a poner, nosotros normalmente o regularmente llevábamos a Mac a hacer grooming y le dábamos una pastilla para que se tranquilizara y que el proceso no fuese muy difícil para él, porque siempre se ponía nervioso y demás. Y el groomer siempre nos decía que Mac luchaba para el momento en que le iban a recortar las patas o la cara, que luchaba y no se quita. Por más que ustedes le den la pastilla, y después nosotros le enviábamos fotos al groomer porque el perro llegaba a dormir tranquilo, ¿sabe? Que se quedaba luchando. Y cuando le fueron a hacer el catete pasó lo mismo. Luchaba y se veía que como que le molestaba. Nada, cuando llega el momento, nosotros estamos con él ahí todo el tiempo, gracias a la veterinaria. Y yo decido ponerle la mano en el pecho para quería sentir el corazón esos últimos momentos. Y así fue, se hizo. Cada vez que le ponían una inyección diferente nos iban explicando, nos iban dando el espacio. Y cuando llegó el momento del sedante, él se puso bien mongo, bien flojito, y como si estuviese durmiendo. Y entonces cuando le pusieron la inyección de la eutanasia, ahí fue que se sintió, yo lo describo como quizás como cuando algún equipo electrónico se está quedando sin batería, que no se va de cantazo, sino que se va poco a poco, como si estuvieran bajándole el volumen, hasta que ya deje de sentir los latidos del corazón. Y luego de eso, vino la doctora nuevamente, se puso el estetoscopio para verificar que de verdad ya Mac no estuviera con nosotros, y nos dejó saber que ya había cruzado el arco iris. Yo no sabía que él estaba haciendo eso. El Sol me lo cuenta después, que él le puso la mano en el corazón y para mí fue como que, qué valiente. Pero ninguno de los dos recuerda bien cuáles fueron las palabras exactas de la doctora. Para mí fue como que ya descansa o ya no está con nosotros. No recuerdo. Pero sí, estuvieron ahí. Yo las veía. O sea, nosotros estábamos en un llanto. Y ellas nos decían, ¿puedes hablarle? Y nosotros les decíamos, gracias, Mac, te amamos. Y ellas estaban allí con un temple que de verdad es admirable. Es admirable la fuerza, todas las cosas lindas que nos dijeron. De verdad que les agradezco mucho y siempre va a haber un espacio en mi corazón especial guardado para la doctora Mendoza, la doctora Simeonidi y para Yansuri. Nos dejaron una vez más cruzar el arco iris, nos dejan allí con él un ratito, ya él estaba acostado. Yo le quité el collar, fue otro momento fuerte. Le dimos como 1000 besos. Y nos fuimos. Llegar a mi casa fue una de las cosas más difíciles. Cuando veníamos entrando nos saludaban los vecinos. Y yo les decía, si supieran. Dentro de la guagua ellos no me escuchaban. Y me saludaba el próximo vecino, yo, si supieran. Y creo que ese es el ejemplo perfecto para nosotros darnos cuenta de que uno ve a las personas a lo mejor te sonríen, las personas quizás te dicen adiós, pero uno no tiene ni idea de la batalla que llevan por dentro. Llegar a casa fue bien difícil porque todas sus cosas estaban, pero él no vino a saludarme como siempre hacía. Y yo como que no quería estar aquí. Yo quería salir, yo quería seguir con mi vida, yo quería recordarlo, pero no quería estar aquí porque sabía que iba a ser el lugar que me iba a hundir en la tristeza. Pero no quería sacar las cosas de él. Yo quería esperar el momento en el que yo me sintiera cómoda para yo ir sacando sus cosas. Y algo importante, lo que les conté ahorita de la operación. Como yo estaba recién operada, se supone todavía el sol de hoy, yo no he podido hacer ejercicio, no he podido ir al gimnasio. Así que uno de mis escapes en ese momento en el que estoy diciendo la casa es un lugar fuerte para mí, hubiese sido ir al gimnasio en otro momento de mi vida. Pero en este momento de mi vida me jugó en contra y no lo he podido utilizar como un factor protector. Pero sí ese día... Mi esposo tenía una cita médica de esas que si no vas, te la dan en 6 meses. Y yo lo miré y le dije, vamos a la cita, yo necesito salir de aquí. Fuimos a la cita médica por la tarde.
Y después yo tenía mi última clase, les conté que estaba cogiendo una clase y yo le dije a él, lo voy a intentar, voy a ir a la clase porque sé que me va a distraer y yo necesito eso ahora mismo. Y eso hicimos. Él me dejó en mi clase, él se fue para el gimnasio porque él sí podía hacer ejercicio y cuando salimos los dos dijimos que nos sentíamos un poco más tranquilos. Volvimos a regresar a la casa y al volver a la casa pues obviamente volvió de nuevo todos esos síntomas de tristeza porque pues este era uno de los últimos lugares donde Mac había estado. Llega el 14 de agosto y el 14 de agosto yo había decidido que quería intentar ir a trabajar. Cada cual, usted se conoce y usted sabe qué cosas le ayudan y qué cosas no le ayudan. A mí mi trabajo me ayuda, aunque ustedes piensen que no. A mí mi trabajo me salva, mi trabajo es mi paracaídas. Yo siento que yo me siento tan bien de ayudar a las demás personas, de estar presente, de hablar con tanta gente, que yo quería intentarlo. Fui a la oficina. Le dije buenos días a la secretaria y no la miré porque si yo la miraba empezaba a llorar. Y me metí dentro de mi oficina. Una vez entramos en mi oficina, atendí 4 personas. Y al mediodía me encerré en la oficina a llorar y dije, no me siento bien para trabajar, me fui. Pero no quería estar en la casa sola. Así que mi esposo tenía que hacer algo cerca del Parque Luis Muñoz Rivera. Y yo le dije, en lo que tú haces lo que tienes que hacer de tu trabajo, déjame sola en el parque. Me vestí de negro porque estaba de luto, como estoy ahora. Y mi esposo me dejó allí. Caminé sola por allí, escuchando la canción de mi persona favorita, de Alejandro Sanz. Caminé. Y en un momento dado, había unos asientos, si han ido recientemente al parque, más o menos en el medio, hay como unos banquitos que parece que la madera está nuevecita. Y ese lugar me llamó la atención. No había nadie en esa área. Había gente caminando, pero muy poca. Y me senté a mirar la naturaleza, a ver los pajaritos. Había gente caminando con sus perros, escuchando la canción de mi persona favorita una y otra vez. Y llegó un momento en el que venían como... Hacía un sol terrible. Eran como las 2, 3 de la tarde. Sí. Hacía un sol fuerte. Y hubo un momento dado en el que vino un viento tan fuerte que yo sentía que me estaba abrazando. Y comencé a sentir una paz tan impresionante. Mis pacientes saben que yo siempre les hablo de la importancia del contacto con la naturaleza, de salir de nuestras casas, de ver el mundo. Así que en ese momento yo había seguido mi propia recomendación y me estaba ayudando. Yo llamé a mi esposo y le dije que por favor cuando terminara viniera porque yo quería que él experimentara la misma paz que yo estaba experimentando. Llegó, se sentó allí conmigo, estuvimos allí un ratito y luego dimos una vuelta por el mismo parque porque hace varios años nosotros nos tomamos una sección de foto con Mac en ese parque y empezamos, ¿te acuerdas que aquí nos tomamos esta foto? ¿Te acuerdas que acá nos tomamos esta? Mi esposo me preguntó qué quería hacer cuando saliera de allí y yo le dije que quería ir a comprar unas flores para Mac y que quería llegar a dar su vuelta. Mac todos los días por la tarde salía a su vueltita como a las 6:30. Así que una de las cosas que yo le prometí a Mac al final era que mañana voy a dar la vueltita en tu honor. Fuimos y compramos las flores blancas, que quiero que sepan que han pasado, bueno, hoy es el día 10 de la muerte de Maquito, han pasado 8 días y esas flores están casi intactas, ¿sabes? Para mí es tan impresionante, es como si la naturaleza me estuviera hablando. Cogí una de esas flores, dimos su paseo con la flor, regresé y de verdad que mi corazón comenzó a llenarse de paz. Porque yo lo extraño un mundo, pero yo no siento que a mí se me quedó algo por hacer con Mac. O sea, yo me siento tan tranquila de que absolutamente todo lo que yo quise hacer con Mac, yo lo hice. Mac se quedó... A mí me encanta mucho de los pueblos de Puerto Rico, aparte de Nahuabo, porque soy de Nahuabo, a mí me encanta mucho Rincón. Y Rincón tiene un significado especial para mi esposo y para mí. Mac se quedó en nosotros con Rincón en unas vacaciones. Mac se quedó en Cabo Rojo con nosotros en unas vacaciones. Mac iba con nosotros a la playa. Mac iba con nosotros al Morro. Mac iba hasta la esquina. Nosotros íbamos para la esquina, un servicarro. Mac se montaba con nosotros. Mac dio vuelta. O sea, yo le di a Mac la vida que yo le hubiese querido dar a un perro. Yo se la di a Mac. Así que eso a mí me hace sentir muy tranquila. Pero obviamente el dolor de su ausencia es algo que es irreparable. Entre tantos mensajes que yo recibí por la pérdida de Mac, porque poco a poco se lo fuimos diciendo a nuestros amigos y a la gente más cercana, e igual en redes sociales,
Yo le dije a Glorimar que Pocho lo estaba llamando, pero un buen amigo nos mandó un mensaje bien bonito, que entre todo lo que decía, ustedes le dieron la mejor vida, ustedes nunca le faltó un paseo, porque era un amigo bien cercano que sabía la vida que Mac llevaba. Él culminó ese mensaje diciéndonos, misión cumplida. Y a mi esposo y a mí esas palabras nos resonaban en la cabeza, porque literalmente fue misión cumplida. Cuando él hablaba que no le faltaba ni un paseo, era que una vez, en una ocasión, nosotros estábamos compartiendo juntos en una boda y pues En Casa España. la ceremonia de la iglesia fue en un lugar diferente al lugar de la recepción y en esa transición era la hora del paseo de Mac y yo dije, espérate, yo dejé a Tainari en la recepción y yo seguí a las millas al apartamento a sacar a Mac y yo era En etiqueta. en etiqueta, el único caminando, el perro en etiqueta por ahí para entonces ¿verdad? No fallarle porque Mac no tenía culpa de que nosotros estuviéramos disfrutando en una boda y que no hubiéramos encontrado a alguien que le pudiera dar el paseo, pero nada, se lo dimos y viramos a la boda y por eso él siempre menciona que ni siquiera un paseo le faltó. De verdad, yo he recibido un apoyo inmenso de gente que ni me conoce, de gente que nunca conoció a Mac. Pero para mí el apoyo de mi esposo ha sido bien importante y sobre todo en este asunto de las decisiones. Obviamente, como yo he hablado tanto de este tema en tantos lugares, pues era algo que nosotros lo teníamos sobre la mesa, sabíamos que era posible. Incluso en octubre 2024, su veterinaria me había dicho que a él lo más que le podía quedar eran 2 años. Y ese día yo salí destruida de ahí de que a mi perro le quedaban 2 años. Pero horrible, ¿sabes? Ese fue un día bien difícil en mi vida. Pero sin querer, ahora me doy cuenta de que eso me dio esperanza. En ese momento yo pensaba que me estaba quitando la esperanza diciendo que solo me quedaban 2. Pero ahora que lo veo, siento que me dio esperanza porque yo estaba esperando esos 2 años y no hubo ni uno. O sea, a los 10 meses, Mac falleció. Ese apoyo de mi esposo para mí fue súper importante porque no es lo mismo que yo tomar una decisión y quizás no saber si es la decisión correcta, a tener una persona que cada decisión que se tomaba, los dos estábamos de acuerdo. Así que eso a mí me daba mucha tranquilidad. Y también el saber que estábamos los dos presentes, que yo pienso que éramos las figuras más importantes para Mac. Ay, no les conté que antes de que le colocaran la inyección, hicimos un FaceTime con mi mamá y hicimos otro FaceTime con mi papá para que se despidieran. Nunca voy a olvidar las caras de ellos, porque no sabían que nosotros los íbamos a llamar. Cuando se tomó la decisión y nos confirmaron el derrame, llamamos por FaceTime, por favor, despídanse de Mac. Momento terrible, pero pues también necesario en la vida de ellos, porque piensen ustedes que cuando se muere una persona, tú tienes esa oportunidad de despedirte, y si no tuviste oportunidad de despedirte antes, pues tú tienes un velorio, hay un ritual que te permite hacer ese cierre. Pero con los perros no, así que nosotros le dimos la oportunidad a ellos dos. Las llamadas fueron cortas, pero que ellos pudieran despedirse. No, y también ellos, en los momentos que nosotros necesitábamos hacer un viaje, quizás fuera de Puerto Rico, ellos siempre contábamos con ellos, siempre estaban dispuestos a cuidarlo, a darle la atención necesaria. A veces eran viajes también del trabajo, que fue quizás el más reciente, y siempre nos daban la oportunidad a que nosotros pudiéramos hacer esos viajes y sabíamos que el perro estaba bien cuidado. Cada vez que llamábamos lo hacíamos FaceTime, veíamos el perro no más bien. A veces hacía sus maldades y ellos muy comprensivos, sabían que pues, el perro también por su edad podía tener algún tipo de manía. En esos espacios que estaba con ellos tenían patio, así que el perro súper contento con el patio. En el caso del papá, pues tenía otra perra y Mac compartía y demás. ¿Sabe? Que eran espacios que Mac también se disfrutaba, porque en ocasiones no necesariamente eran viajes, simplemente íbamos a visitar a alguno de los padres y nos llevábamos a Mac. Y Mac la pasaba muy bien con ellos, que también era como una manera de darle las gracias el tiempo que compartieron con Mac. Una de las travesuras que le hizo Mac a mi papá fue que tuvo una pelea con una gallina ponedora y Mac ganó la pelea.
Y yo le decía, papi, te debo un cartón de huevos semanal por el resto de mi vida por culpa de Mac. Así que sí, ellos siempre estuvieron muy presentes, como si fuera un nieto, muy pero que muy presente. Otra cosa que reflexionando ahora me doy cuenta, que lo que les conté de la operación, yo estuve, antes de la operación, el 3 de julio, a mí me operaron el 17 de julio, el 3 de julio se enferma mi esposo y nosotros estuvimos aquí encerrados todo ese fin de semana. Luego el domingo me enfermo yo, nos dio micoplasma. Y yo seguí trabajando algunos días, hubo otros que tuve que cancelar porque pues estábamos en recuperación y no podíamos salir. Y luego vino la cirugía y luego estuve varias semanas fuera. Yo estuve fuera del trabajo encerrada en casa casi 24 horas, desde el 3 de julio hasta el 4 de agosto que volví a trabajar. Para mí ese tiempo era horrible. Yo estoy acostumbrada a hacer tantas cosas, a salir, a tener una vida bien llena, una agenda llena. Incluso los fines de semana con muchos compromisos. Pero estuve aquí encerrada. Y ahora reflexiono y veo que las últimas semanas de mi perro yo las pude compartir con él, aunque hubo unas semanas de esas que no lo podía coger al hombro. A mí me gustaba cogerlo al hombro todos los días, que no me podía tirar al peso con él. Yo me acostaba en su cama casi todos los días con él a darle besos. Aunque no pude hacer eso, sin darme cuenta, la vida me regaló el que yo estuviera las últimas semanas con Mac. Incluso mi mamá estuvo semanas aquí cuidándome y también le regaló el que estuviéramos aquí todos juntitos. El día de mi cumpleaños, que fue el 22, hicimos una fiesta en mi casa, estuvo toda mi familia. Así que en gran medida siento que la vida nos puso algo ahí chévere de poder estar juntos sin saber qué iba a ser el final. Poco a poco, a medida que han ido pasando los días, he ido sacando las cosas de Mac. Hoy es el día 10, como les he dicho varias veces. Hay cosas que no las he lavado, que no las quiero lavar todavía porque huelen a él. De vez en cuando voy allí y las huelo. Hay otras cosas que quiero buscar a quien regalárselas. Y hay algunas que quiero comprar una cajita y guardarlas porque quiero que permanezcan conmigo para siempre. Una cosa bien importante es que el poder que tiene nuestra mente, de que nuestra mente nos escucha. Yo siempre decía que yo sabía que yo iba a sufrir un montón, pero que yo iba a sanar. ¿Sí? Que para mí va a ser sumamente duro. Y seguramente voy a llorar un montón, pero siempre digo que Max se merece todas las lágrimas que yo derramé por él, e igual voy a sanar y lo recordaré toda mi vida como alguien sumamente importante en mi vida. Siempre yo tengo en mi cabeza eso de que yo iba a sanar. Incluso la semana pasada, cuando pasó todo, era como que yo estoy pasando un mal momento, pero yo voy a sanar. Y de verdad me ha sorprendido muchísimo la forma, la tranquilidad que yo siento con todo, con la decisión, con la vida que le dimos, con lo que ha estado pasando. Y pienso que en gran medida es porque yo hablaba de esto con naturalidad y yo siempre le he dicho a mi mente que tenemos la capacidad de sanar porque el ser humano tiene la capacidad de sobreponerse ante las adversidades. Nadie ha dicho que es fácil, pero sí lo puedes hacer. Entonces, a través de mis redes sociales me hicieron unas preguntas. Yo le puse una cajita en los stories. Recuerden que pueden seguirme en Doctora Tañari Dávila para que me hicieran unas preguntas. Vamos a ver, aquí están todas. Vamos a ver qué preguntas me hicieron y que yo les puedo responder. Bueno, la primera dice, ¿cómo haber escrito el libro le ayudó en el proceso? Yo pienso que muchísimo, sin darme cuenta. E incluso a mi esposo. Porque yo lo escuché a él decirle a un amigo. Yo quedé sorprendida cuando él le dijo eso y de cierto modo agradecida también. Él le dijo a un amigo, es que yo escucho tanto a Tainari hablar de eso que yo siento que eso me ha ayudado en el proceso. Entonces imagínense, si yo los quiero ayudar a ustedes, imagínense cómo me siento de sentir y pensar que también esto le ayudó a mi esposo. Cuando yo comienzo a hablar de esto, yo empiezo a hablar de esto porque tanta gente te dice prepárate, es un tema que todos vamos a pasar, que no queremos pasar, pero yo quiero que tú sientas que tienes las herramientas necesarias para enfrentarlo y que te sientas capaz de enfrentarlo, pero jamás pensé que me iba a ayudar a mí misma. Así que siento que absolutamente me ayudó a validarme, a entenderme, a aceptar, a de cierto modo también prepararme y pensar en las cosas. Porque, por ejemplo, para mí la eutanasia era una posibilidad y yo siempre lo veía como un acto de compasión. Pues en ese momento en el que tengo que tomar esa decisión, pues ya yo conozco mi postura sobre la eutanasia y pues se me hace mucho más fácil tomar esa decisión. Así que absolutamente me ayudó mucho. Ok, la número 2 es, ¿qué recursos se pueden usar para enfrentar su ausencia? A mí me ha ayudado mucho, no sé si tú quieras compartir algo también, a mí me ha ayudado mucho este asunto de sentirme que estoy honrando su memoria.
Yo esa vueltita que dábamos con Mac por la tarde la he dado varias veces para recordarlo. Yo oro por Mac todas las noches. Yo lo tengo bien presente. Incluso nosotros solíamos hablar entre nosotros dos a través de Mac. Por ejemplo, yo llegaba de algún lugar y le decía, Maquito, ¿tú le contaste a tu papá lo que yo hice? Y mi esposo le preguntaba al perro, ¿qué hizo tu mamá? Y por ahí seguíamos hablando a través del perro, ¿sabes? El nombre de Mac estaba bien presente en nuestra vida. Y es algo que todavía seguimos haciendo. Ay, Maquito si supiera. Así que a mí me ha ayudado a enfrentar la pérdida, no quedarme encerrada, porque yo sé que el quedarme encerrada me hacía daño, el tratar de continuar con mi rutina, pero permitirme llorar, hacerle frente a la pérdida y sentir que estoy honrando su memoria. También quizá a mí lo que más me ha ayudado ha sido recordar esos momentos felices de él. Los momentos que se disfrutaba, si acaso una maldad. Porque quizás el primer pensamiento que te viene quizás puede ser los últimos momentos. Los de tristeza, donde lo veías quizás diferente a como él era. Y no, yo lo que hacía era que me esforzaba. Y también otra cosa que tenemos ahora ventaja es las fotos, los videos, que quizás en otra época uno podía tener una que otra foto, uno que otro video. Y Tainari siempre ha tirado muchas fotos y muchos videos al perro. Y eso nos ha ayudado mucho ahora, ya que podemos revisitarlo y ver en esos momentos, ya te acuerdas, a mí se me había olvidado que el perro hacía eso. Y recientemente hubo un video de todos sus juguetes y él se sabía el nombre de todos sus juguetes. Se lo pusimos en fila y grabamos un video. ¿Dónde está la soga? Y él cogía la soga. ¿Dónde está Pancho? Que es el que está encima de la mesa. Y él cogía a Pancho. ¿Dónde está? Había uno que era un pulpo. ¿Dónde está Pulpi? Y cogía al pulpo. O sea que recordar esos momentos felices que tuvimos con él ha sido bien tranquilizante. También el paseo que dábamos con él, hacerlo, también ha sido como bien, repito, tranquilizante. Te deja ese momento en la mente de la felicidad del perro y la felicidad tuya. Algo que yo le dije a mi esposo luego es que yo estaba segura de que yo no debía haber tirado más fotos. O sea, yo tomé todas las fotos y todos los videos que ustedes se puedan imaginar. En mi celular hay como 30,000 fotos, 25,000 son de Mac. Se los digo porque es algo que les puede ayudar. Pero igual, si ustedes empiezan a ver fotos o empiezan a ver videos y eso no los ayuda, pues obviamente pues es algo que no vamos a hacer. Pero esa parte es bien importante, tú conocerte y el tú saber qué es lo que a ti te hace bien. Seguramente si yo me hubiese quedado encerrada en mi casa, a lo mejor todavía estaría sumamente triste y llorando, pero como yo me conozco y ustedes conocen mi frase de que yo me saco las lágrimas en movimiento, a mí me funciona. Si nos detuvimos, si lloramos, si le hicimos frente a nuestra situación, si cogimos un espacio, pero continuar me ha ayudado muchísimo. ¿Iba a decir algo más? Nada, la próxima pregunta. Ok. ¿Cómo no sentirnos culpables sobre la eutanasia? Ok. Esa parte, la pregunta dice de ponerlo a dormir. Y es que yo quería explicar que a mí no me gusta utilizar el término de que lo pusimos a dormir. No es que esté incorrecto, si usted lo quiere utilizar, lo puede utilizar. Porque a mí no me gusta, porque no es real. Y pienso que uno de los problemas que hay con la muerte es que, como nos duele, no lo llamamos de la manera correcta. Y, por ejemplo, si estuviéramos hablando con un niño que tú le dices que lo pusiste a dormir, pues puede cogerle miedo al sueño porque puede pensar que a él le va a pasar lo mismo. Así que vuelvo y les digo, no es que esté incorrecto, pero yo no lo utilizo de esa manera. Como mi esposo me conoce, vio que la pregunta decía cómo no echarnos la culpa al ponerlos a dormir y lo cambió. ¿Y cuáles serían entonces algunas estrategias? Que fue otra. Miren, para mí es bien importante. La culpa es una piedra pesada que lo que hace es detenernos. No nos ayuda. Estos son ejercicios que uno hace en terapia. Regularmente cuando viene el pensamiento intrusivo de culpa, nosotros lo evitamos porque como es algo que nos duele, no, yo no quiero pensar en eso. Pero entonces dejas el pensamiento ahí flotando con luces de neón.
tú tienes que reconocerlo. Imagínense, yo que les dije que yo siento que yo le di a Mac la vida y que a mí no me quedó nada por hacer, que de momento yo tengo un pensamiento que diga que soy mala porque no lo llevé a X lugar. Pues yo, en lugar de dejar ese pensamiento ahí y evitarlo, yo tengo que hacerle frente, yo tengo que responderle. Hay terapias específicas, como la terapia cognitivo-conductual, que se enfocan en eso y te enseñan a tú retar los pensamientos. Es bien importante que tú retes ese pensamiento, que tú le dejes saber a tu cabecita por qué tú tomaste esa decisión. Pero también es importante el tú saber cuál es tu postura hacia la eutanasia. Porque, por ejemplo, nosotros dos sabíamos que eso era una alternativa en nuestras vidas. Lo vemos como un acto de compasión, lo vemos como un acto de amor. Me estoy rompiendo yo, pero estoy liberando a mi perro de la vida que él tiene. Hay veces que hay casos de humanos, y yo sé que esto es mucho más complejo, pero ¿cuántas veces quizás tú has tenido algún familiar? Yo tuve un familiar que estuvo 1 año en coma. Era horrible ver su deterioro y nosotros no poder hacer nada por ella. Pues obviamente en el caso de los perros es distinto. Así que puede ser complejo. Yo te diría que estés pendiente a tus pensamientos, a tus emociones, y que si sientes que está afectando tu funcionamiento, o si simplemente lo quieres consultar con alguien, vayas a terapia. Pero no dejes el pensamiento de culpa sin hacerle frente. Próxima. ¿Qué fue lo más difícil del proceso desde cuando empeoró? Yo pienso que lo más difícil del proceso fue ese día 12 de agosto, el día antes, cuando les dije que yo me choqué contra la pared de este día llegó. Porque desde que yo miré a los ojos a Mac, yo sabía que el día había llegado. Y creo que ese golpe fue durísimo. Ya después de ahí fue duro, pero yo sabía lo que venía. Ustedes saben, yo grabé un episodio en este podcast que lo pueden buscar, se llama Clínicamente Hablando sobre las Mascotas, cuando saqué el manual en el 2023 con la doctora Melanie Ruiz, a quien le mando un abrazo, un beso, te extraño. Y en ese episodio yo cuento cómo yo participé. En casa había 2 perros dálmatas y cómo en uno de ellos yo fui a la oficina del veterinario cuando le iban a practicar la eutanasia, y cómo lo horrible que fue, lo mucho que yo lloré. Así que yo tenía una idea de cómo iba a ser, yo sabía lo doloroso que iba a ser, pero para mí ese día que me encontré con Mac de esa manera fue horrible. Desde cuando empeoró, yo pienso que fue de 0 a 100. Nos fuimos yo lo vi por última vez por la mañana. Mi esposo lo vio por la tarde en el paseo. Ya cuando llegamos, ya estaba en peor y ya de ahí no empeoró más, ¿sabes? Era como que ya él tenía su parte del cuerpo dormida, adiós, muerta, y no podía caminar ni hacer nada. Una pregunta que quizás ya la hemos contestado es ¿cómo lo estás superando? Sí, yo pienso que en gran medida, recogiendo un poco de lo que hemos hablado, el que yo reconozco que el encierro me iba a hacer daño, así que no me quedé encerrada. He conectado con amigos también. El fin de semana pasado tuvimos visita aquí en la casa. Eso es raro. Vinieron a vernos, hablamos, comimos, la pasamos súper bien. Pero sí he estado un poquito en mi burbuja protectora. Mis pacientes saben que yo muchas veces le digo que me meto en mi burbuja protectora en el que uno deja entrar a quien quiere y te ayuda a tú reponerte. Pero honrando su memoria, recordando los momentos lindos y no quedándome en la cama esperando que la vida me pase por encima. Una de las cosas que sucedió, que publicaste en tus redes sociales, que le pediste a tus pacientes que por favor que te dieran el espacio en el momento, y mientras iba pasando los días me ibas contando de que gracias, ¿verdad? Aquí dándole las gracias a ellos por respetar ese espacio que de verdad lo hicieron, que en su momento tú les ibas a contar lo sucedido. Gracias por traerlo, porque era algo que yo quería aclarar, por si acaso había alguna duda. Porque yo había puesto en las redes sociales un mensaje que decía que por favor no me preguntaran a mis pacientes. Porque obviamente las personas en mi vida personal, yo puedo ignorar el mensaje y ya, yo puedo ignorar la llamada y ya. Llegó un momento dado en el que yo le dije a mi esposo, no voy a entrar más a WhatsApp. Nosotros tenemos un chat en la oficina en el que nos comunicamos entre los empleados y la secretaria, y yo le dije a mi esposo, si me necesitas escribir, escríbeme por ahí, pero no voy a entrar a WhatsApp. Porque los mensajes bellísimos, de un apoyo impresionante, pero en su momento se vuelve abrumador porque cada persona te está o contando su historia o dándote o diciéndote palabras lindas. Entonces era como que yo no paraba de llorar leyéndolo. Así que por eso, los de mi vida personal los puedo ignorar sin que se molesten. Pero si mi paciente me pregunta de frente, pues es una relación distinta.
Pero obviamente yo atiendo 9 personas en un día. Imagínense yo viviendo lo que he estado viviendo y que las 9 personas me pregunten o me digan algo. O sea, voy a estar todo el día sin poder salir del tema. Ya pasará el tiempo y yo lo podré hablar más tranquila y me pueden hacer la pregunta que sea, a mí no me molesta. Pero era un poco para que yo pudiera sanar. Y una vez yo pudiera sanar, entonces pues poder continuar. Y la última pregunta, ¿qué hicimos con su cuerpo? Su cuerpo lo cremamos. Llamé hoy a ver si estaban las cenizas para ponerlas aquí en lo que grabamos el episodio, pero todavía no están. Nos van a llamar cuando estén las cenizas de Mac. Y como yo decía, yo espero también poder tener las cenizas de Mac. Y Mac, yo hablo en el manual de Pancho. Pancho es el juguete favorito de Mac, pero Mac ama a Pancho. Mac juega todos los días con Pancho. O sea, todas las noches él coge a Pancho y empieza a correr por todo el apartamento como un loquito. Y corre, ¿sabes? Mac ama a Pancho y tú le dices Pancho y él va a sus juguetes y busca a Pancho porque él se sabe el nombre de sus juguetes. Así que yo visualizo el tener las cenizas de Mac con Pancho al lado. Sí. Y yo sé que eso va a ser parte, me va a doler un montón, pero va a ser parte de mi proceso de cierre. Sí. Y hay una esquinita que le estamos preparando que tiene su nombre, tiene este cuadrito que me hicieron que está bello, tiene a Pancho. Pancho era su juguete favorito, él jugaba toda la noche con Pancho, Pancho él amaba a Pancho. Y otras cositas más, su collar, su huellita, están en un lugar especial, así que ahí vamos a colocar la ceniza. Entonces, recomendaciones que tenga. Pues mira, algunas recomendaciones. Esta es bien importante y quiero que me escuchen con receptividad porque no quiero que lo tomen a mal. Pero recuerden que yo trabajo escuchando lo que a las personas les duele. Y tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas cuando le queremos dar aliento a una persona que está pasando por una crisis y en ese aliento le contamos lo que nosotros hemos vivido de la misma manera. Por ejemplo, una vez yo tuve un accidente de tránsito que fue aparatoso. Yo salí súper afectada física y emocionalmente de ese accidente. En ese accidente estaba Mac, yo le he contado en las redes sociales. Cada vez que alguien se enteraba que yo había tenido un accidente, me escuchaban, me preguntaban, ay, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Y me contestaban, yo también tuve un accidente así, me pasó esto y me pasó aquello. Y para mí era abrumador, porque mi historia era complicada y también estaba escuchando tu historia. Así que nos podemos ver tentados o tentadas en contar lo nuestro, pero si la persona está en el momento de crisis, no es el momento. Ya luego, pues sí, mira, ay, se te murió tu mascota, mira, a mí también me pasó y le pasó esto y esto fue lo que hicimos, pero no en el momento de crisis porque va a representar, en lugar de dar apoyo, porque yo sé que el mensaje viene con buena intención, en la intención de que yo también he estado en esos zapatos, pero puede ser más fuerte para la persona que lo está escuchando. Otra recomendación es no preguntarle a la persona que le acaba de morir su perro si va a tener otro perro. Nuestra curiosidad no puede ir por encima del bienestar de esa persona. Ya yo he perdido la cuenta de la cantidad de veces que me han preguntado si voy a tener otro perro. Yo quiero tener otro perro en mi vida. ¿Cuándo? No sé. No tengo prisa. No va a ser ahora. Ahora estoy pasando por mi proceso de duelo. Nos queremos tomar un espacio porque yo tampoco me quiero sentir que yo estoy sustituyendo a Mac. Cuando yo me sienta lista, yo lo haré. Yo no sé si ustedes han visto, hay una película, no sé cómo se llama, no me acuerdo. Pero hay una película que el perro se muere y el perro reencarna en otro y se muere y el perro reencarna en otro. Cuando yo veo películas de perro, yo creo que es A Dog Purpose, algo así. Cuando yo veo películas de perro, yo digo, pues voy a llorar porque el perro de seguro se va a morir. Pero en esa película el perro reencarna como 6 veces, así que cada vez que el perro moría yo lloraba y es una película bien fuerte. Una de las cosas que yo le digo a Mac antes de que él se fuera de este mundo fue, por favor, si reencarnas, encuéntrame. Ato esto a lo de si voy a tener otro perro, porque no está a corto plazo un plan de tener otro perro. Lo hemos decidido de esa manera mi esposo y yo. Pero si Mac viene y me busca y me encuentra, pues ya será otro tema. A manera de cierre, les aseguro, porque hay mucha gente que me dice, no, yo no quiero volver a tener otro perro porque yo no quiero pasar por ese dolor. Eso se respeta. Pero a pesar del dolor que yo viví, los días más difíciles de mi vida, yo nunca había llorado tanto. Yo volvería a tener a Mac. ¿Tú tendrías otro perro o volverías a tener a Mac a pesar de lo que sufriste? Sí, definitivamente.
Yo pienso que los años de amor incondicional, imagínense, fueron 15 años, 7 meses, 17 días y él está conmigo desde los 2 meses. Todo valió la pena, absolutamente todo. Yo siento que yo soy una mejor persona por yo haber tenido a Mac en mi vida, así que a pesar del dolor, yo lo hubiese hecho. Quiero que se lleven que ustedes son capaces de sanar. El ser humano tiene la capacidad de sanar. No es fácil, no es lineal, pero tenemos la capacidad de sanar. Tu mente te escucha, lo que tú le digas, la mente lo va a comprender. Así que muchas veces yo dije, voy a sufrir, va a ser difícil, voy a llorar, Max se merece todas las lágrimas, pero voy a sanar. Yo siempre terminaba esa lista con yo voy a sanar. Yo estoy sorprendida genuinamente con mi forma de manejarlo, porque ya les digo, yo no dudo de mi capacidad para enfrentar las situaciones, pero yo no sabía cómo iba a ser el proceso. Y de verdad, jamás pensé que iba a ser de esta manera. Yo creo que ha sido la experiencia más dura, pero también el amor más lindo. No te digas comentarios negativos, no te digas, porque muchas veces la gente me dice, ay no, si a mí me pasa eso yo me muero. Pero entonces no es cierto, eso no va a pasar. Es muy poco probable que suceda. Pero entonces no te dices a ti misma o a ti mismo qué es lo que vas a hacer cuando estés en esa posición. Piénsalo sin torturarte, porque nos vamos a enfocar en el momento presente. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras ellos estén ahí, ellos no se han ido y no podemos torturarnos con la idea de que no estén. Pero sí podemos pensar. No evites el tema, no te adelantes. Trata de regresar a tu rutina y hacer cosas que te gusten, que te agraden, a velar comida y alimentación. Esos primeros días, había días que yo desayunaba a las 5 de la tarde y comía porque yo sabía que tenía que comer, no porque yo tenía hambre. Y yo sabía que eso me iba a pasar factura a mi salud. Así que tan pronto me sentí mejor, comencé a ser bien diligente con el sueño y con la alimentación. Mi plan es honrar su memoria hasta que a mí me quede memoria. Y que nuestra historia acompañe a otras personas. Haz todo lo más que puedas en vida, grábalo, retrátalo, disfrútalo al máximo. Mac tuvo una vida memorable y yo me siento increíblemente bien de que no se me quedó nada por hacer. Y quiero cerrar leyendo algunos de los mensajes que ustedes me dejaron. Algunas de estas personas que me escribió no me conocen personalmente y créanme que los llevo en mi corazón. La primera persona me escribe, hola doctora, ¿cuánto siento su pérdida? No sabía. Yo he pasado 5 veces por eso y su libro me ha ayudado a mí y a otras personas que se lo recomendé. Bendiciones. También me escribieron, te admiro y creo que están dando un ejemplo magistral de cómo lo estás manejando. Yo leí ese mensaje y me lo llevé al corazón, de verdad, gracias. Me escribieron, me da mucha alegría verte, ojalá y pudiera ayudarte como tú me has ayudado a mí cuando pasé por mis duelos. Y créanme que sí, ustedes me ayudan, mis pacientes me ayudan a enseñarme que son capaces de enfrentar muchas cosas que a mí no me han pasado. Y yo siempre digo, si ellos pueden, yo también puedo. Así que sí, ustedes me ayudan y me dan la fuerza para yo seguir hacia adelante. Alguien me escribió, no te miento que estoy llorando, te acompaño, te amamos, Mac. Imagínense, si para mí es lindo que me amen a mí, imagínense yo sentir que aman a Mac. Y así cientos y cientos de mensajes que me llenan de amor y de esperanza. Ojalá y que nuestro dolor les ayude a sanar. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de todo lo que estamos haciendo por Mac y por todos nuestros proyectos. Gracias por ser el mejor papá para Mac. Y gracias a ti por ser la mejor mamá. Hasta la próxima. Querido Mac, no imaginaba mi vida sin ti y me ha tocado enfrentarlo. Tus recuerdos son mi mejor aliado y todos los momentos que pasamos juntos me dan fuerzas. Tengo tanto que agradecerte que esta carta no es suficiente. Me enseñaste tanto sin decir ni una palabra. A través de tus ojos conocí el amor verdadero. Fuiste mi mejor amigo, mi bebé hermoso y mi papacito, como solía decirte. Cambiaste mi vida para siempre y me dejaste un legado que estoy cumpliendo. Como te dije ese último día, si reencarnas, encuéntrame. Podré tener 1000 perros, pero ninguno será como tú. Espérame en el arco iris, que cuando me toque, estaremos nuevamente juntos. Te ama, tu mamá humana.